Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de micología. El día de hoy veremos sobre las micosis cutáneas. Las micosis cutáneas son también conocidas como dermatofitosis. Recordemos este nombre, dermatofitosis. Y estas dermatofitosis son causadas por dermatofitos. Estos dermatofitos tienen como característica que degradan queratina, ¿ya? Que degradan queratina. Y recordemos qué estructuras tienen queratina, por ejemplo, la piel, el cabello y las uñas, ¿ya? Si nosotros hablamos a nivel de la piel, ¿ya? A nivel de la piel, ¿dónde se encuentra la queratina? Primero recordemos cuántas capas tiene la piel. Tiene tres capas, ¿verdad? La epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso, la queratina se encuentra en la epidermis, exactamente en el estrato córneo. Recordemos que la piel está compuesta por 5 estratos, ya 5 estratos, y la queratina se encuentra en el estrato más superficial, que es el estrato córneo. Ya. Ahora, los dermatofitosis están formados por 3 géneros en total, ya 3 géneros. El género Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. Ya aquí les he puesto una tabla en la que vamos a poder diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, todos estos géneros invaden la piel. Ya todos estos géneros invaden la piel. Sin embargo, hay algunas características que me gustaría que se acuerden. Epidermophyton, por ejemplo, no invade el cabello. Ya yo les había dicho que las estructuras con queratina son la piel, el cabello y las uñas. ¿Ya? Y los dermatofitos son los que invaden estas zonas justamente por la queratina, ¿ya? Pero en el caso de Epidermophyton no invade cabello, Microsporum no invade uñas y para Trichophyton no hay ninguna excepción, ¿ya? Esto acuérdense, pero los tres invaden la piel, ¿ya? Los tres pueden invadir la piel. Ahora veamos. Aquí vamos a hacer algunas diferencias de repente con los macroconidios y los microconidios. Por ejemplo, in vitro, por ejemplo, nosotros tenemos que Epidermophyton, sus macroconidios, vamos a ver que son de pared lisa, son reunidos en grupos de 2 o 3. Por otro lado, Microsporum, por otro lado, Microsporum es prácticamente lo contrario. Veamos, pared gruesa y rugosa. Entonces aquí vemos la diferencia. Ya vemos la diferencia. Sin embargo, esta característica en Microsporum no cumple para todos. Veamos estos símbolos. Ya veamos estos símbolos. Aquí he puesto las excepciones, ¿ya? Las excepciones. Por ejemplo, aquí tenemos que esta característica lo cumplen todos los géneros de Microsporum, excepto Microsporum gypsum, ¿ya? Excepto, perdón, Microsporum audodini, ¿ya? No lo cumple este tipo de género, ¿ya? Ahora veamos Trichophyton. Trichophyton, en el caso de los macroconides, son infrecuentes, ¿ya? Son infrecuentes. Infrecuentes, y en el caso que existan, son lisos y de pared delgada. En el caso de los microconidios, Epidermophyton, ausentes, no hay. Microsporum son infrecuentes, y en el caso de microconidios para Trichophyton, sí, aquí sí hay. Aquí sí son abundantes, son esféricos, son piriformes. ¿Ya? Ahora veamos cómo es en cabello. Ya veamos cómo es en cabello. Si nos damos cuenta, aquí en esta parte menciona cabello in vivo, ¿verdad? Y en la primera parte menciona NA. NA que significa que no aplica. Ya, esta parte de invasión que no aplica para Epidermophyton, justamente es porque les dije que Epidermophyton no invade cabello. ¿Ya? No invade cabello. Por eso es que menciona que no aplica. ¿Ya? Entonces, NA. Y esta parte de fluorescencia me refiero a, bueno, la fluorescencia en el caso de micología en laboratorio es utilizada con una lámpara, ¿ya? Es una lámpara especial para ver a los hongos, que es conocida como la lámpara de Wood, ¿ya? En cabello, nuevamente, para el caso de Microsporum, hace una invasión ectótrica, ya aquí hay diferencias. Ectótrica quiere decir fuera del cabello, externamente del cabello, alrededor del cabello. Endótrica, de manera interna, ¿ya? Nuevamente menciono que aquí hay algunos símbolos, que hay algunas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, Trichophyton hace una invasión normalmente endótrica, ¿ya? Sin embargo, la excepción es esta, que vemos en esta.
en este cuadrito. Por ejemplo, Trichophyton verrucosum hace una invasión ectótrica, ya que a diferencia que normalmente de Trichophyton hace una invasión endótrica, ya Trichosporum verrucosum es ectotrófico, ¿ya? Es decir, de manera externa. Y Trichophyton schoenleini es fábico, ¿ya? Esto lo explicaré más adelante porque lo vamos a ver con lo que es la tiña fábica. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, sigamos. Si nosotros vemos aquí, menciona sobre la fluorescencia. Vemos que menciona más o menos, ¿verdad? Entonces hay que saber interpretar las tablas, porque esta tablita es sacada del libro de Murray, que yo les recomiendo bastante. También junto con el libro de Lippincott de microbiología, que son dos libros muy buenos para esta área, que es la micología. Ya les recomiendo esos dos libros. Ahora, si nosotros vemos la fluorescencia, ya en el caso dice más o menos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? ¿Ya? Entonces, vemos que dice más o menos, ¿verdad? Y vemos este símbolo. ¿Ya? Entonces, veamos el símbolo que dice Microsporum gypsum no es fluorescente. Esto quiere decir que la mayoría es fluorescente, sin embargo hay una excepción que Microsporum gypsum no lo es. Entonces, los dermatofitos están normalmente causados por tres géneros, ya, que ya les mencioné, epidermofitón, tricofitón y microsporum, ¿ya? Sin embargo, estos tres géneros tienen predisposición por algunos lugares, ¿ya? Para ello, entonces, nosotros vamos a ver cuál es la clasificación de los hongos dermatofitos de acuerdo a su nicho ecológico, es decir, simplemente el lugar donde tienen mayor preferencia a estar estos hongos. Hay hongos que tienen predisposición al hombre, es decir, antropofílica. Hay otros que tienen predisposición a los animales, zoofílica, y hay otros que tienen predisposición a estar en la tierra, ya, o sea, en todo el lugar prácticamente, geofílicos, ya. De estos, los más frecuentes son Epidermophyton fluorocosum, Microsporum audini, Trichophyton rubrum, Trichophyton schoenleini y Trichophyton tonsurans, ya. Los demás no son tan, digamos que son más infrecuentes o son ocasionales, ¿ya? Son hongos ocasionales. Zoofílicos, aquí quiero que se acuerden de Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes y de repente Trichophyton verrucosum, ¿ya? Aunque estos dos prácticamente, estos dos. Y geofílicos, que se acuerden de Microsporum gypsum, ¿ya? Ninguno otro más, solamente de Microsporum gypsum. Bueno, y aquí tenemos otro cuadrito sobre la clasificación nuevamente en función a su nicho ecológico, pero aquí quiero que se den cuenta de lo que es la distribución geográfica, la prevalencia. Bueno, es prácticamente lo que les mencioné arriba. Por ejemplo, Trichophyton rubrum es universal, es frecuente, y aquí se van a dar cuenta de cuáles, de acuerdo a su prevalencia, son frecuentes, son dermatofitos frecuentes, de repente endémicos u ocasionales, ¿ya? Aquí pueden pausar el video y ver, en este caso, el cuadrito a detenimiento, ¿no? Hay más especies, pero solamente aquí está dividida en antropofílico y zoofílico. Yo les recomendaría más que se queden con este cuadrito, que si bien no están todos los géneros, pero sí a los que se va a tocar en esta sesión, por ejemplo, los antropofílicos, los zoofílicos y los geofílicos, ¿ya? Ahora sí ya veamos las dermatofitosis. En primera instancia tenemos a la tiña capitis. Si se dan cuenta, bueno, la mayoría de las tiñas van a tener el nombre del lugar en donde se encuentran. ¿Ya? Si nosotros mencionamos tiña capitis, ya sabemos que se encuentra en el cabello. ¿Ya? Yo les recomiendo siempre para organizarse mejor, de repente hacer un cuadro comparativo entre la tiña, el género, la epidemiología, la clínica y una imagen de repente referencial que la pueden hacer en su cuaderno o también pueden hacer el apunte digital, ¿ya? Entonces, el género, tenemos a la tiña capitis microspórica, ¿ya? Esta es causada por el género Microsporum canis, ¿ya? Aquí lo tenemos, Microsporum canis. Recordemos que este género de Microsporum canis es zoofílico, ¿ya? Entonces, de repente a la consulta va a venir un niño con este tipo de clínica, ¿ya? En su cabello,
¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta la epidemiología para saber cómo normalmente vendría el paciente, ¿ya? Entonces, sigamos viendo este cuadrito. Entonces, normalmente esta tiña se presenta en niños escolares, en personas con cambios de pH y depósitos de sebo en la pubertad. Ya también cuando la persona está en inmunodepresión. Y como les mencionaba, es una tiña zoofílica. ¿En dónde se va a encontrar? En perros y en gatos. Ya normalmente niños que tienen mascotas. La clínica, ya nos damos cuenta con la imagen, nos damos cuenta que es grande, es decir, que es una placa grande, nos damos cuenta que tienen escamas, nos damos cuenta que esta parte del cabello es diferente, el color a esta parte del cabello, ¿verdad? Entonces es una placa grande, única. Esta placa grande tiene un signo característico que es la podadora de césped, ¿ya? En el que los pelos están cortados a distinta altura, porque si estuvieran cortados todos a la misma altura, pues no veríamos tanto, digamos, por partes blancas, partes negritas, no veríamos de esa forma. Ya no veríamos, por ejemplo, en esta parte, que aquí sí está cortado todo a la misma altura, todo a la misma altura, pero aquí no. Aquí sí está cortado a distinta altura. Por eso es que lo llamamos como signo podadora de césped. Y cura sin cicatriz. A esto con cura sin cicatriz me refiero a que al momento de dar el tratamiento, en el caso pues, que sea una dermatofitosis a nivel de la piel, se da azoles. Ya azoles pertenece a una clase de clasificación de fármacos antimicóticos, por ejemplo, los imidazoles, ¿no? Por ejemplo, el miconazol, el clotrimazol, por ejemplo. ¿Ya? Pero en el caso de que los dermatofitos sea a nivel de el cabello, como es el caso, o de repente de las uñas, sí se recomienda un tratamiento vía oral. Por ejemplo, el ketoconazol, el itraconazol, por ejemplo, ya que les iré mencionando con el paso de la explicación. Ya en este caso, al dar el tratamiento, cura sin cicatriz, ¿ya? Y la invasión es ectotriz, ¿ya? Es decir, que se va a presentar fuera del cabello. Aquí les he dejado una imagen para que se acuerden. Ectotriz, afuera del cabello, ¿ya? Y justamente he puesto en esta misma tabla a la tiña tricofítica, porque es prácticamente todo lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario. Entonces hay que hallar diferencias para que nosotros nos acordemos. Tricofítica está causada por Tricofiton tonsurans, ¿ya? Tricofiton tonsuras. Entonces aquí vemos, Tricofiton tonsuras. También es característico de niños escolares, nuevamente niños escolares, ¿ya? A ver, aquí tenemos que pueden ser varias placas, a diferencia de la microspórica, que era una placa grande, aquí son placas, varias placas, que son eritematosas, de repente escamativas, no necesariamente van a tener una forma regular, ¿ya? Y tienen una vaina blanquecina, ya nos damos cuenta que el pelo está como que un poquito blanco, está un poco blanco en algunas zonas, ¿ya? Entonces, son placas eritematosas descamativas con vaina blanquecina, ¿ya? Bueno, y recordemos que la tiña microspórica tiene el signo de la podadora de césped, mientras que la tiña tricofítica tiene el signo del escopetazo, o también llamado granos en pólvora. Granos en pólvora en referencia a estos puntos, por ejemplo, a estos puntos medios negros. Y vemos que el pelo está roto al ras del cuero cabelludo. Vemos la diferencia, ¿verdad?, entre esta imagen de la tiña microspórica y la tiña tricofítica, ¿no? Mientras que esto, aquí está cortado el pelo a diferente altura, aquí todo está cortado al ras del cuero cabelludo. Y puede haber prurito o no. Prurito se refiere a la picazón, ¿ya? Picazón. Al igual que la tiña microspórica, la tiña tricofítica cura sin alopecia, ¿ya? Cura sin alopecia, es decir, que al dar el tratamiento vía oral no va a causar ningún tipo de pérdida de cabello, ¿no? O sea, no se va a quedar esto sin cabello, ya no se va a quedar así, sino que nuevamente va a volver a crecer el cabello, ¿ya? Normalmente. Y la invasión de este dermatofito es endotrix, ¿ya? Entonces vemos la diferencia. Una forma de poder acordarnos que estas son las que la tiña tricofítica es la que tiene varias, es con esta palabra misma, tricofítica, nos hace como que, ¿qué nos hace pensar? Como si tuviera tres, ¿verdad? Tres. Entonces aquí nos vamos a acordar que las placas son varias,
Ya, entonces, si esta era la de 3, esta es la que tiene una placa. Esta va a ser la de varias placas pequeñas, generalmente son placas pequeñas, ya vemos la diferencia de tamaño. Placas pequeñas, placa grande, única, ¿ya? Y los signos que evidentemente lo diferencian y la invasión, ¿no? A nivel ectotriz. Y aquí esta imagen que nos hace acordar de la invasión endotrix. Bueno, y continuemos viendo sobre Tiña capitis, ¿ya? Tenemos aquí a Kerion de Celso, o también llamado tiña inflamatoria, ¿ya? Que es causada por Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes y Microsporum gypsum, ¿ya? Nuevamente afecta a niños, ¿ya? A niños, a preescolares, a prepúberes, ¿ya? Pero es característico de dónde? De zonas rurales ganaderas, justamente por la manipulación del ganado o del ganado equino y bovino, ¿ya? Y aquí vemos las diferencias. Entonces vemos la clínica, ¿ya? Acordémonos de esta imagen. Vemos la clínica. ¿Qué vemos? Que es una placa grande con exudado, ¿no? Está roja. Una inflamación de repente de los folículos, aquí va a haber foliculitis aguda en placa redonda, húmeda, lo que les decía del exudado, y rojiza, ¿no? Prácticamente aquí describimos la imagen. Aquí también está cubierta con pústulas, ¿verdad? Está cubierta con pústulas, por ejemplo aquí está cubierta con pústulas. Y también vemos adenopatía satélite y dolor. Ya evidentemente esto le va a doler al paciente, que normalmente es un niño, como les mencioné. Y la adenopatía satélite que se refiere a la inflamación de ganglios. Ya la inflamación de ganglios, varios ganglios de repente inflamados alrededor de un ganglio principal, ¿ya? Por eso se llama adenopatía satélite, ¿no? Esto como si fueran los satélites alrededor de un ganglio central, ¿ya? Y aquí sí cura con alopecia definitiva, ¿ya? Alopecia definitiva, que recordemos que a diferencia de las tiñas capitis que hemos visto anteriormente, por ejemplo la microspórica y la tricofítica, que no curan con alopecia, aquí sí, ¿ya? Aquí sí va a curar con alopecia definitiva. Y fibrosis. Esta fibrosis en realidad es un proceso patológico en el que el tejido normal es reemplazado por tejido fibroso. Ya ese tejido fibroso en realidad forma parte del tejido conectivo y se encuentra caracterizado por un exceso de colágeno. Ya eso es la fibrosis, para que se acuerden. Nada más que es una forma de tejido conectivo que tiene bastante colágeno, ¿ya? Nada más. Ahora si vemos nosotros la tiña fábica, la tiña fábica o Fabus también es llamada, es causada por los géneros Trichophyton Schoenleini, ya acordémonos de esto, Schoenleini, y Microsporum gypsum. Ya esta tiña es muy rara, ya muy rara. Sin embargo, también es la tiña presentada en la forma más grave. Ahora vemos la clínica que son, ahora vemos la clínica que son lesiones eritematosas, ¿no? Lesiones eritematosas, pustulosas, y justamente están cubiertas con costras amarillas. Por donde lo vemos, esto tiene bastantes costras, ¿verdad? Y justamente estas costras amarillas son los que le da la apariencia de miel en panal. Por eso lo vamos a encontrar con este nombre también, miel en panal, ¿ya? Y estas costras simplemente todos estos son fragmentos de queratina, fragmentos de queratina. Y normalmente este hongo huele pues bastante feo, tiene un olor a como a rata mojada, ¿ya? Entonces aquí podemos acordarnos que este cuadro menciona a las tiñas, en este caso, que curan con alopecia definitiva con fibrosis, ya en comparación con la tiña microspórica y tricofítica que vimos que no curan con alopecia, ¿verdad? Ya. Ahora sí, pasemos a otras tiñas, por ejemplo, la tiña barbae, que está causada por el género Trichophyton, que puede ser Verrucosum, Rubrum, Violaceum, Schoenleini, ya, Mentagrophytes. Aquí no es necesario que se memoricen todos estos, simplemente que se acuerden que está causado por Trichophyton. También puede ser causado por Microsporum canis,
por epidermofitón flocoso. En la epidemiología, normalmente la barba lo van a traer los hombres, por eso es que de repente, en el caso clínico, en las preguntas que les van a hacer, va a venir paciente varón de 40 y tantos años, por ejemplo, porque ellos son los que van a tener pues barba generalmente, ¿no? Varones adultos. Y aquellos que van a estar en zonas de crianza de ganado bovino. Y ahora veamos la clínica, ¿ya? Vemos la clínica aquí que son pústulas, ¿verdad? Vemos pústulas que bien pueden ser agrupadas. En este caso no vemos tanto pústulas aisladas, más que están agrupadas, ¿ya? Crónicas, ¿ya? Es decir, que están presentes por bastante tiempo. Luego que tienen abscesos con pus. Y aquí vemos adenopatía satélite retroauricular, es decir, ganglios inflamados detrás de la oreja. Aquí no se puede apreciar muy bien, pero sí generalmente es la clínica y alopecia cicatrizal, ¿no? De repente, una vez dado el tratamiento, quizás en esta zona no afectó el hongo, en esta zona de repente no afectó el hongo, en esta zona no afectó el hongo, y de repente quede como parches, ¿no? Esta zona sin vello, esta zona con vello, a eso se refiere con alopecia cicatrizal. Y nuevamente aquí vemos la misma clínica, ¿verdad? Entonces recordemos la tiña barbae, ¿ya? Tiña barbae localizada en la barba, normalmente en varones adultos de zonas de crianza de ganado bovino. Ahora veamos esta tiña corporis. Tiña corporis es una epidemia familiar, ¿ya? Epidemia familiar. Sin embargo, los niños nuevamente son los más afectados. Y la transmisión se da a través de esporas, es decir, la unidad de reproducción de los hongos y las hifas. Recordemos que las hifas es una sección, es una parte del micelio. ¿Se recuerdan del tapete que les había mencionado? ¿Se acuerdan? Todo esto era el micelio y cada parte era la hifa, ¿verdad? Cada parte era la hifa. Recordemos que las dermatofitosis, todas vamos a observar nosotros hifas, ¿ya? Este hongo se encuentra en fase únicamente micelial. Ya es por eso es que la transmisión va a ser a través de repente su unidad de reproducción o las hifas. Ya aquí no vamos a encontrar levaduras. En las dermatofitosis no vamos a encontrar levaduras, solamente hifas porque se encuentra en su fase micelial. ¿Ya? Y únicamente en esa fase, ¿ok? Y justamente a través de hifas en contacto, de repente con animales, ya animales o fomites, por ejemplo, si es una epidemia familiar, ¿cómo podría contagiarse toda la familia? De repente a través del uso de la misma toalla, quizás, y pueden estar las hifas o las esporas, ya generalmente las hifas. Y esto es característico de climas tropicales. Ya los géneros son Trichophyton rubrum, Tonsurans, Metagrofites, Microsporum canis y Epidermophyton flocosum. La clínica aquí lo más característico es que tiene el centro sano, ¿verdad? Vemos aquí que tiene el centro sano. Centro sano, son placas descamativas, vemos aquí algunas zonas un poquito blancas, estas son las escamas prácticamente, placas descamativas, eritematosas, es decir, que están rojas, ¿no? Redondeadas y especialmente con centro sano, así nos podemos acordar. Entonces ya vimos la tiña corporis, ahora vamos con la tiña cruris. Esta tiña cruris es característico de los pacientes obesos, de pacientes diabéticos, de aquellos pacientes que vienen a la consulta y que usan ropa ajustada o que sudan demasiado. Ya nuevamente es característico de climas tropicales, son como cosmopolitas, es decir, que están en todas partes, ¿ya? Esta tiña cruris está causada por los géneros Trichophyton rubrum, Mentagrofites y Epidermophyton flocoso, ¿ya? Entonces vemos cómo son las placas. Nuevamente son placas descamativas, tienen vesículas en la periferia, en donde se pueden presentar en la región inguinal, en el periné, en los glúteos, en el abdomen, y sí o sí aquí va a haber prurito, ya, es decir, va a haber picazón, al paciente le va a picar. Entonces, ¿cómo podríamos, más o menos, cómo vendría el paciente a la consulta? Paciente de 30 años, femenino, refiere refiere prurito en la región inguinal, por ejemplo. Es un paciente diabético,
Se lo ve en la consulta con ropa ajustada, estamos en un clima tropical y a la inspección vemos placas descamativas, ¿no? Y ya. Entonces, eso definitivamente nos hace ver que es Tiña cruris, ¿ya? Entonces, para esto es la epidemiología, para saber más o menos cómo normalmente, ojo, normalmente vendría el paciente, ¿ya? Ahora continuemos con la tiña pedis. Esta tiña pedis, ya bueno, sabemos que se presenta en el pie, es llamada tiña pedis o podal o también llamado onicomicosis. Esta es la famosa onicomicosis o también llamada pie de atleta, ¿ya? Esta pie de atleta justamente se caracteriza se va a presentar más en profesiones que usan mucho zapato, ¿ya? Que usan zapatos cerrados, zapatillas, botas, por ejemplo. Y las profesiones que normalmente usan muchos zapatos son los militares, son los mineros, ¿ya? También se caracteriza por presentarse en zonas tropicales. Normalmente es en adultos, ¿ya? En adultos de 19 a 50 años, ¿ya? Y también está relacionado con los jabones alcalinos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros utilizamos un jabón, nosotros en nuestra piel tenemos aceites, ¿ya? Aceites naturales que sirven como barrera, ¿ya? Que sirven como barrera natural. Sin embargo, estos jabones alcalinos lo que hacen es retirar esos aceites naturales de nuestra piel y hacer nuestra piel de repente más vulnerable, retirando esos aceites naturales y haciendo nuestra piel más susceptible al crecimiento de hongos, ¿ya? Y está causada por los géneros Trichophyton rubrum, ¿ya? Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y Epidermophyton flocosum, ¿ya? Entre la clínica tenemos tres presentaciones, ¿ya? Aquí vemos en esta imagen, a ver, vamos a describir. Son vesículas, miren, a la vista esto es una vesícula dura, ya es decir que al presionarla el absceso va a ser, la pus va a ser muy difícil de repente de sacar, justamente porque es una vesícula dura. Esta forma es disidrótica o vesiculosa, ¿ya? Sobre una base eritematosa. Y el paciente va a referir como que le quema esta sección, esta vesícula dura. Ahora la segunda forma clínica, que es la forma seca o hiperqueratósica, vemos que la piel está completamente seca, ¿no? Justamente por esto el nombre, que es escamosa, ¿no? Con fisuras. Esta no hay mucha descripción, simplemente acordémonos de un pie seco, justamente por eso se caracteriza esta forma, ya hiperqueratósica, por exceso de queratina. Y la tercera presentación clínica, que es la forma intertriginosa, esto haciendo referencia al lugar donde se encuentran los hongos, en este caso. Y a ver, aquí puede ser poco pruriginoso, es decir, que puedo considerar poco picor, poca picazón, ya va a tener fisuras, de repente un poco de eritema, ¿ya? En todos estos casos el prurito es variable, ¿ya? Puede picar como que no. Y aquí lo recomendable es que se utilice terbinafina, ¿ya? La terbinafina es muy efectiva para esta onicomicosis, ¿ya? La terminafina es otra clase de fármaco antimicótico que pertenece a la subclase de alilamina, ¿ya? Entonces, recomendable para esta tiña pedis, terbinafina como tratamiento. Ahora sigamos con la tiña manu. La tiña manu, bueno, a ver, va a ser característico de personas que tienen ocupación manual, ya que normalmente son varones. Ya no digo que en todos los casos, pero normalmente son varones adultos. Y esto es ocasionado por Trichophyton rubrum. Esto sí, acuérdense. Hay algunos cuadros que, si se dan cuenta, tienen solamente un género. Usualmente estos son los de las preguntas, ¿ya? Por eso es que no, es importante que se graben cuál es el género causante de las tiñas. Ahora veamos la presentación clínica, que puede ser una forma aguda o crónica. Ya vemos que toda la mano está roja, ¿verdad? Está roja, es decir, que está sobre una base eritematosa. Vemos que hay vesículas. Ya usualmente esta presentación suele ser pruriginosa. Ya a menudo sí suele ser pruriginosa, es decir, que va a picarle al paciente. Y la forma crónica, que es caracterizada por ser hiperqueratósica, vemos a las manos secas, ¿verdad? Entonces, justamente porque las manos están secas, va a haber una acentuación de los pliegues de flexión, ¿no? Vemos que todos estos pliegues que normalmente es verdad que sí se notan, pero no se notan tan pronunciadamente,
¿ya? Y anhidrosis, es decir, que el paciente no va a sudar normalmente como sudaba antes, ¿ya? Porque las manos se supone que sudan, pero al estar con este hongo, el paciente no va a sudar, ya no va a sudar, no va a sudar las manos. Bueno, ahora que ya hemos visto las tiñas a nivel clínico, veamos cómo se vería a nivel microscópico, ¿ya? Todas esas láminas están con tinción con azul algodón de lactofenol, ¿ya? En donde vamos a hacer la identificación de macroconidios, de microconidios, ¿ya? Los macroconidios en realidad son esporas asexuadas, ¿ya? Que son grandes, ¿ya? Y los microconidios son esporas asexuadas pequeñas, nada más. Eso es para que sepan las diferencias. Ya. Epidermophyton flocosum, el primer género, nosotros vamos a hacer la identificación de que son grandes, ¿verdad? Entonces son macroconidios. Macroconidios. Macroconidio, macroconidio. Entonces, siempre hagamos una referencia a algo que nosotros conocemos para que nos acordemos. Por ejemplo, Epidermophyton flocosum tiene una forma, si nos damos cuenta, de salchicha, ¿ya? Para que nos acordemos. Una salchicha septada. ¿Ya? Entonces va a ser macroconidios septados, ¿ya? Macroconidios septados. Por otro lado tenemos a Microsporum canis, ¿ya? Aquí tenemos a los macroconidios, ¿no? Vemos macroconidios y por aquí otras estructuras que son los microconidios, ¿ya? Microconidios. Microsporum canis se asemeja mucho a lo que es una hoja, ¿no? Una hoja con algunos septos, ¿verdad? Una hoja con algunos septos. Entonces ya, podemos ponerle una semejanza para acordarnos a nivel microscópico. Y Trichophyton rubrum, que luce más como un palito alargado, ¿no? Un palito alargado también que es septado, ¿ya? Trichophyton rubrum, en donde aquí vemos a los macroconidios, ¿ya? Macroconidios, y por aquí a los microconidios, ¿ya? Microconidios. También vemos a Trichophyton mentagrophytes, en donde vemos a los macroconidios, que tiene una apariencia como que de puro, es decir, de cigarrillo, ¿no? Nos damos cuenta, de cigarrillo. Y a los microconidios, que son los más pequeños, ¿no? Que tienen apariencia de como si fueran racimos de uva. ¿Ya? Y por último tenemos a Trichophyton tonsuras, ¿ya? Trichophyton tonsuras, en donde aquí vemos a los microconidios, ¿ya? Los microconidios. Y como les dije, pueden darle una forma a algo que conocen para que se acuerden cómo luce de repente microscópicamente, ¿no? Por ejemplo, el Microsporum canis, que se parece a una hoja, luego que Epidermophyton flocosum, que se parece a una salchicha, de repente también a Trichophyton rubrum, que parece un palito con varios septos, a Trichophyton mentagrophytes, los macroconidios que parecen un puro y los microconidios que parecen un racimo de uvas y así darle forma a cada uno. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la clase número 3 que vamos a hablar sobre las micosis superficiales.